生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 511 al 515. ¿Qué es eso? La primera emoción que invadió los corazones de los pequeños magos fue la confusión. Sin embargo, más gente empezó a reaccionar, ya que los aurores apostados alrededor del público se pusieron de pie de repente, casi todas las miradas fijas en la dirección del laberinto junto al bosque prohibido, porque en la gran pantalla, las figuras de Harry, Perky y Cedric habían desaparecido, dejando solo un jardín tranquilo. Y dos pequeños retoños plantados en este jardín, los únicos dos campeones que aún compiten. En dirección al laberinto junto al bosque prohibido, la enorme explosión y la penetrante imagen de una calavera verde y una serpiente en el cielo nocturno fueron solo el comienzo. Como si se hubiera encendido una hoguera que llevaba mucho tiempo dormida, el cielo sobre Gran Bretaña se rasgó al instante. La marca de Hogwarts aún no se había disipado. Auge. No muy lejos, desde el tejado de las Tres Escobas, una marca tenebrosa verde, igualmente grande y siniestra, se elevó hacia el cielo, iluminando los antiguos edificios que rodeaban el castillo de Hogwarts como un cementerio espectral. Luego, los fuegos artificiales verdes casi envolvieron todo el cielo. El Ministerio de Magia de Londres, el techo del caldero chorreante, Birmingham, Manchester, Edimburgo e incluso la costa del Mar del Norte, raramente visitada, representaciones de la muerte, sombras fantasmales de serpientes verdes que emergían del vacío una tras otra, en poco más de 10 segundos, se extendían como el brote de un virus zombie, incontables marcas tenebrosas conectadas en un trágico mar verde así, el pánico, como una enorme ola gigante, comenzó a arrasar con la multitud, dispersándose. Las gradas ya estaban sumidas en el terror, los gritos caóticos y la multitud impactando contra la estructura, algo frágil, de las gradas. Si nadie intervenía, tal vez estuviera a punto de producirse el peor incidente de estampida en la historia de Inglaterra. Por lo tanto, una luz roja salió disparada de esa calavera verde exuberante en el cielo. Silencio. La voz de Dumbledore, transmitida desde la boca de aquel fénix, pareció tener un efecto tranquilizador. Todos permanecieron inmóviles, mirando fijamente al cielo, mientras los aurores aprovechaban el momento para dar un paso al frente, apartando a algunos individuos particularmente grandes. Pero al instante siguiente, antes de que el pájaro rojo en el cielo pudiera decir una segunda palabra, un frío helador apareció repentinamente a su alrededor. Como si un frente frío que cruzaba desde Siberia, atravesando la mitad de Eurasia sin previo aviso, impregnara toda la tribuna del público y comenzara a extenderse rápidamente hacia afuera, un extraño y sin vida sonido de respiración, un se hizo milagrosamente claro entre los gritos aún aterrorizados. Poco después, numerosas capas negras desgarradas, los dementores emergieron continuamente de las entrañas del infierno, en cantidades que superaban con creces la imaginación de cualquiera, como aguas turbias y silenciosas que arrasaban con todo. La luz esporádica del Patronus se encendió entre el público, pero en un abrir y cerrar de ojos, esta desesperación omnipresente suprimió la mayor parte de la luz plateada, extinguiéndola como humo tan pronto como se formó. Los pequeños magos que aún no se habían graduado no pudieron soportarlo al principio, sintiendo que todos los bellos y felices recuerdos se desvanecían instantáneamente, y comenzaron a colapsar en grupos. Expecto Patronum. La profesora McGonagall gritó con severidad. Su gato atigrado blanco plateado en ese momento parecía más bien un tigre feroz, blandiendo sus garras para dispersar a los dementores y ahuyentar temporalmente una zona de oscuridad. Demasiados. ¿De dónde vienen estas cosas? Ojalá lo supiera. Kingsley también blandió su varita, un gigantesco Patronus de lince se encendió como un escudo, manteniéndose firme contra la marea de dementores. Prioricen la protección de los estudiantes. Formen una defensa. Vigilen el SK. El vigoroso rugido de Dirge se ahogó entre la multitud.
No se puede decir que la respuesta de los aurores haya sido lenta, pero se vieron inmediatamente envueltos en una batalla en dos frentes. No solo tienen que desplegar las defensas del Patronus para proteger a la multitud aterrorizada, sino que también tienen que enfrentarse a los dementores, inesperadamente entrenados y organizados, que ahora se abalanzan sobre ellos. Maldita sea, estos bichos andrajosos parecen más listos. Tonks gritó casi con desesperación. No te desanimes. ¿Recuerdas cómo usar el encantamiento Patronus? Por supuesto. Entonces no malgastes palabras. Modi golpeó su varita contra el suelo, y el resplandor blanco plateado repelió a los dementores varios metros. En las gradas, el rostro de Sirius palidecía cada vez más. Un perro grande, blanco plateado, lo rodeaba, conteniendo a los dementores que estaban afuera. Su apuesto rostro se había desfigurado ligeramente. Tenía que quedarse allí para proteger a los pequeños magos que lo rodeaban, pensando en Perky, quien acababa de sacar a Harry de la pantalla, con sus ojos grises casi encendidos por el fuego. ¿Qué piensas hacerle exactamente a Harry? Confiaba tanto en ti y... Así, Sirius se giró inesperadamente para enfrentarse a William. Rugió y corrió hacia él sin siquiera percatarse de las sillas y de Crookshanks que había derribado. Bill y Charlie reaccionaron rápidamente, sujetando al hombre con fuerza de inmediato. Podrías haber evitado absolutamente que todo esto sucediera, a menos que, Sirius se quedó mirando fijamente, con las pupilas grises llenas de incredulidad. William no respondió, simplemente sonrió, y entonces, bajo la mirada de Sirius, la figura del chico se desvaneció como la espuma. Una multitud de personas se quedaron mirándose unas a otras con consternación. Sin embargo, los ataques de los dementores continuaron, y la multitud de espectadores desconcertados se vio rápidamente obligada a volver al combate. La batalla pareció permitir que la gente olvidara las horribles especulaciones que rondaban por sus mentes. Por supuesto, el caos se extendía mucho más allá de Hogwarts. Pronto, las peticiones de ayuda de todas las islas británicas inundaron el Ministerio de Magia como una avalancha, colapsando las comunicaciones. Fudge, con el rostro enrojecido, permaneció sentado en su puesto. Era el único ministro que quedaba allí, mirando el busca que sonaba sin cesar frente a él, y cerró los ojos. Juntó las manos sobre el pecho y comenzó a rezar a los dioses de los que había oído hablar quién sabe de dónde. ¡Zas! En la oscuridad, dos figuras humanas rodaban por el suelo, fuertemente abrazadas. Perky o mejor dicho, Barty Crouch Jr. no aflojó su férreo agarre en lo más mínimo. En cambio, se sacudió rápidamente los efectos de la aparición y, con brusquedad, puso de pie al forcejeante Harry. A pesar de haber sido maltratado violentamente, el muchacho seguía mareado. Luchaba por enfocar la vista, inhalando el aire cargado del hedor a muerte. La mancha carmesí de sangre que veía ante sus ojos se desvaneció, y al contemplar las lápidas torcidas y en descomposición que lo rodeaban, una repentina sensación de aislamiento y desesperación invadió el corazón de Harry. Barty Crouch Jr. ignoró la lucha instintiva de Harry. La máscara del disfraz de Perky en el rostro del hombre se desmoronó rápidamente, dejando al descubierto una expresión retorcida y maníaca. Esos ojos castaños pálidos ardían con una maldad pura y desquiciada. Arrastró a Harry a la fuerza hasta el centro del cementerio, junto a una plataforma baja de piedra, tallada apresuradamente con mano tosca. No, suéltame. Harry forcejeaba con todas sus fuerzas, intentando frenar su impulso clavando los talones en el suelo. Su varita mágica había desaparecido en la refriega anterior. En ese instante, la cicatriz en la frente del muchacho comenzó a palpitar dolorosamente. «Avanza, arrodíllate», una voz como el susurro de un demonio resonó en su oído. Quiso resistirse, pero el miedo, la ira y una profunda náusea que le corrompía el alma amenazaban con provocarle el vómito. Finalmente, Barty lo arrastró hasta unos pocos pasos de la plataforma de piedra. El chico abrió los ojos y vio una cosa gigantesca y horriblemente fea posada sobre la plataforma, que atrajo la mirada de Harry. E inmediatamente, una sensación primigenia de asco y terror lo invadió, provocándole arcadas casi instintivas.
Era el cuerpo de Igor Karkaroff. Pero ahora, el exdirector de Durmstrang parecía un muñeco deshilachado y abandonado, tendido medio inerte sobre la plataforma de piedra, con el rostro ceniciento y sin vida. Lo más espantoso fue que, donde debería haber estado su cuello, un tumor enorme y nauseabundo palpitaba violentamente. La superficie del tumor estaba cubierta de venas enmarañadas de color púrpura oscuro, como raíces de árboles retorcidas, y en la parte superior del tumor, dos largas hendiduras escarlatas se abrían de manera directa e indiferente. Ojos. No, esos no eran ojos. Eran lágrimas rojas como la sangre que conectaban el infierno con el mundo real, mirando con furia al arrastrado Harry. Voldemort, y a Harry le costaba imaginarlo. Ya creía que el Voldemort que se escondía tras la cabeza de Quirrell era bastante feo, pero ahora no podía concebir que existiera una forma capaz de atentar contra la fisiología humana hasta tal punto. Las ganas de vomitar incluso hicieron que las habituales burlas reflejas del niño resultaran temporalmente ineficaces. Maestro, la voz de Barty Crouch Jr. Ya no tenía disimulo, sino un fanatismo reverente. Como si tirara basura, empujó violentamente a Harry hacia el frente del andén, haciendo que Harry tropezara hacia adelante, golpeando con fuerza los brazos el suelo frío y duro, lo que le hizo jadear de dolor. La herida abierta del caracol explosivo también le dolía intensamente. Muy bien, Barty, lo has hecho bien. Esa voz, a la vez familiar y extraña, un siseo que resonaba como gravilla rodando dentro de un tambor metálico oxidado, cargada de frialdad y una excitación profundamente reprimida, emanaba directamente del tumor palpitante y llegaba a los oídos de Harry y Crouch. Era la misma voz que resonaba sin cesar en la mente de Harry. Los ojos verticales escarlata del tumor se movieron hacia Harry, una mirada tan tangible como espinas venenosas, helándole la sangre por un instante. El dolor punzante que irradiaba de la cicatriz en su frente ahora palpitaba al ritmo acelerado de su corazón. Harry Potter, la voz de Voldemort era lenta, ronca, con cada sílaba aferrándose a una intención malévola y una satisfacción siniestra. ¿Qué te parece, pequeño? ¿Crees que lo que hay en mi mente es agradable a la vista? ¿Quieres verlo de nuevo? Esa frase golpeó a Harry como un mazazo. Fui yo quien lo encendió, pequeño ratón fisgón. La voz de Voldemort denotaba una cruel alegría, y sus pupilas carmesí, verticales, parecían atravesar la carne de Harry y mirar directamente al alma del muchacho. Tus patéticas defensas no son más que un velo para mí, Potter. Una pequeña, diminuta llama puede desatar tu furia, como una tetera a punto de explotar, y así que, en el momento en que Perky lo agarró, la repentina e intensa oleada de emociones que casi hizo perder la razón a Harry no era suya. Era Voldemort actuando entre bastidores. El rostro de Harry palideció mortalmente. Él mismo había abandonado la oclumancia, intentando, por este medio, echar otro vistazo al alma de Voldemort. Y este intento se convirtió en el hilo que el oponente usó para convertirlo en una marioneta. La humillante sensación de ser controlado y la extrema vergüenza hicieron que Harry temblara ligeramente. Esta angustia mental era incluso más punzante que la frialdad física. De repente, justo en ese momento, suéltalo. Un rugido atronador surgió de la oscuridad en un ángulo cercano a ellos. Una luz azul brotó, y una figura gigantesca, ataviada con una pesada armadura mágica negra, cargó como un carro rugiente, atravesando la espesa niebla que envolvía este cementerio con un chillido que acompañaba el silbido del viento. Los profundos patrones mágicos azulados de la armadura destellaban con un brillo sin precedentes, la pesada armadura de las botas hacía temblar el suelo bajo sus pies, y la gigantesca espada alzada en mano ostentaba un poder capaz de destruir el mundo. Sin preámbulos ni amenazas, fue un juicio instantáneo, dirigido directamente hacia Barty Crouch Jr., quien acababa de empujar a Harry al suelo y sonreía con ferocidad. Demasiado rápido. Demasiado cerca. La repentina aparición de Cedric pilló a todos desprevenidos. Barty Crouch Jr., que acababa de revelar su verdadera identidad ante Harry, con una expresión congelada en una mezcla de júbilo descontrolado y humilde servilismo hacia Voldemort, no tuvo tiempo de reaccionar.
Apenas logró girar el ojo izquierdo antes de que la misma luz azul, impregnada de muerte, de la gran espada se estrellara contra su rostro. Ruido sordo. Así se oyó el sonido sordo de la carne abriéndose. La espada gigante se abrió paso sin obstáculos, y la mueca de desprecio de Barty ni siquiera se había transformado en sorpresa cuando quedó congelada para siempre. La mayor parte de su cuerpo desde el hombro izquierdo hasta la cintura derecha quedó brutalmente partida en dos por la aterradora luz azul. Su columna vertebral y órganos fueron arrancados a la fuerza por la gigantesca potencia, quedando expuestos al aire. El denso y nauseabundo hedor a sangre impregnaba todo el cementerio. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Harry permanecía sentado en el suelo, observando impotente cómo las dos mitades del cadáver volaban débilmente a ambos lados en el rocío de fuentes de sangre, mientras un ojo de color marrón claro seguía mirando inútilmente a su alrededor. El niño incluso pudo ver los trozos de carne borrosos, aún temblorosos y retorciéndose en el punto de la herida. El impacto visual abrumador y la respuesta fisiológica provocaron que su estómago se contrajera violentamente y vomitara al instante. Voldemort, el tumor que parasitaba el cuello de Karkaroff, pareció convulsionar violentamente. Sus pupilas verticales carmesí se contrajeron bruscamente formando una masa que reflejaba una rabia incrédula y un atisbo de asombro que incluso él se negaba a reconocer. «Maldita sea, todavía existes». El rugido de Cedric carecía por completo de la gentileza que lo caracterizaba. Se movía sin pausa, la gran espada manchada de sangre emitiendo un zumbido estridente mientras patrones mágicos fluían sobre ella. Su verdadero objetivo nunca fue Barty Jr. Ese bastardo era simplemente un obstáculo que debía ser eliminado. El chico tenía un solo objetivo de principio a fin. La armadura negra envuelta en profundos patrones mágicos azulados se movía sin vacilar. Pasos pesados resonaban entre la sangre y las entrañas salpicadas de Crouch, el filo de la enorme espada barría con la brisa de sangre y carne hacia la plataforma de piedra, donde la fuente retorciéndose de profanación Voldemort yacía emboscado. En ese instante, Cedric era como un caballero matadragones de la Edad Media, concentrando toda su fuerza y voluntad en ese único golpe. La gran espada se alzó en alto, el profundo patrón mágico de luz azul brilló con más intensidad que antes, rivalizando en intensidad con una granada aturdidora. Apuntó a la cabeza un palpitante, parecida a un tumor, y la descargó con una fuerza implacable. Simultáneamente, la pupila vertical carmesí del tumor de Voldemort estalló en una luz brillante. Una espesa y malévola barrera de magia oscura, mezclada con la muerte, comenzó a solidificarse ante él. Sin embargo, la pesada espada que parecía destinada a acabar con todo en la destrucción nunca cayó. Porque no formaba parte del guión. Justo cuando la enorme espada de Cedric estaba a punto de golpear el hechizo de armadura de hierro, un brazo de color gris plateado, como una garra marchita empapada en agua durante años, emergió silenciosamente de una sombra más profunda detrás de Voldemort. Era el brazo de un dementor, y aunque nadie había visto jamás el rostro bajo la capucha, la capa negra que lo acompañaba lo dejaba claro. Sobre el brazo había una capa de piel en descomposición que parecía a punto de desprenderse, mientras la desgastada capa negra se mecía suavemente al moverse. No atacó, sino que atrapó la gran espada, y luego usó un dedo pálido y marchito para tocar suavemente el pecho de Cedric, justo en el centro de la armadura negra adornada con brillantes patrones mágicos de color azul intenso. La yema del dedo golpeó la fría coraza metálica, produciendo un leve sonido. Entonces, la intrincada maquinaria de la magia pareció sufrir un cortocircuito repentino. La intensa luz azul que iluminaba el pecho de Cedric, que giraba frenéticamente como el reactor de arco de Iron Man, se apagó en el instante en que fue tocada por aquel dedo. Hace un instante, la armadura con el patrón mágico que brillaba intensamente y otorgaba fuerza a Cedric se convirtió en el peso final y aplastante sobre la espalda del camello. Cedric intentó forcejear, pero la pesada y fría armadura negra ya había vuelto a su estado gélido e inerte. Aunque el muchacho mantenía una postura de ataque, la espada gigante estaba a menos de 2 centímetros del hechizo temporal de armadura de hierro que tenía delante Voldemort. Pero ya no podía bajarlo.
Sin el apoyo de los patrones mágicos, la pesada armadura de metal mágico se transformó instantáneamente de un amplificador de poder personal en un ataúd de hierro inamovible, y lo que es aún más aterrador, la luz del patrón mágico extinguido pareció agotar la poca fuerza que le quedaba al chico. Su cuerpo se puso rígido de repente y se tambaleó hasta caer de rodillas. ¡Puaj! Un gemido doloroso escapó con dificultad por debajo de la visera de su casco, y después de que los patrones mágicos desaparecieron, el miedo se apoderó de él como una marea. Cedric sintió como si innumerables agujas le atravesaran el cuerpo y comenzaran a retorcerse, frías y heladas. Fue entonces cuando, incrédulo, bajó la mirada hacia el circuito mágico apagado en su pecho. Luego, en menos de un segundo de inactividad, el brazo de aquel dementor marchito se movió de nuevo, esta vez no rozando suavemente, sino lanzándose hacia adelante como una abrazadera de hierro, con los 5 dedos extendidos, la mano pálida agarrando con precisión la garganta de Cedric. El brazo demacrado irrumpió con una fuerza totalmente desproporcionada a su aspecto, levantando a Cedric en el aire, armadura incluida, con la misma facilidad con la que se trataría de un polluelo. La garganta de Cedric se contrajo. El dolor asfixiante lo despertó de golpe, pero ya había perdido toda capacidad de movimiento, pues el peso de la armadura lo oprimía sin piedad. Intentó forcejear, pero la armadura de hierro que lo envolvía solo emitía inútiles ruidos metálicos de fricción. En su pecho, el profundo patrón mágico azul intentó reavivarse, solo para parpadear débilmente como una luciérnaga moribunda en la grieta de la armadura. A su lado, la mente de Harry estaba en blanco, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Todo sucedió demasiado rápido, desde que Cedric derribó a Barty como un dios descendiendo para redirigir su objetivo hacia Voldemort, hasta la aparición del Dementor, la extinción del patrón mágico y el momento en que le agarraron la garganta al chico, todo el proceso ocurrió casi en un abrir y cerrar de ojos. Harry ni siquiera había asimilado del todo la conmoción que suponía que Voldemort revelara su manipulación emocional, ni el impacto sangriento de que Cedric acabara con Barty. No, el niño sintió la garganta bloqueada, solo pudo emitir un suspiro ronco. Entonces, presenció una escena aún más aterradora. El dementor que sujetaba la garganta de Cedric retiraba lenta y solemnemente su enorme y andrajosa capucha negra, que a primera vista parecía no contener nada, pero que tras una inspección más minuciosa reveló un rostro vago de color gris plateado. A continuación, un sonido indescriptible, que no se oyó físicamente, surgió a nivel del alma de todos. Un ruido hueco, profundo, agonizante y desesperado, como una succión. No era un sonido físico, sino que actuaba directamente sobre el alma, extrayendo todo lo bueno y todas las emociones. Ese fue el beso del dementor. Zumbido, el cuerpo acorazado de Cedric, con sus patrones mágicos de color azul profundo completamente extinguidos, como si hubiera sido reavivado por esta succión desesperada, estalló repentinamente con un último y deslumbrante destello. A través de las rendijas del casco, el par de ojos ocultos en la oscuridad, pertenecientes a Cedric, parecieron destellar con una luz azul fantasmal extremadamente tenue pero claramente nítida, que existió solo por un instante, como una vela al viento, luchando fervientemente antes de extinguirse. En el instante en que brilló esa luz, el cuerpo de Cedric, que quería forcejear con todas sus fuerzas y escapar del férreo agarre en su garganta, se congeló de repente. Tras cesar todos los movimientos, la pesada armadura dejó de emitir ruido alguno. Entonces, los dedos del dementor se soltaron y la armadura cayó al suelo con un golpe sordo. La armadura golpeó el suelo, y también tuvo un gran impacto en el corazón de Harry. Lápidas dentadas sobresalían como colmillos desiguales, atravesando la tierra, y el aire estaba impregnado de un olor sofocante a descomposición y sangre. Harry se desplomó al suelo, con los dedos rígidos. La escena ante él parecía el mismísimo infierno. El cuerpo de Barty Crouch Jr. yacía en el suelo, partido en dos por una gran espada, aún convulsionando levemente. Sus entrañas estaban completamente expuestas bajo la tenue luz, semejantes a una pesadilla aplastada.
No muy lejos del cadáver, la armadura que acababa de brillar cayó pesadamente al suelo con un chapoteo de un líquido viscoso de color negro rojizo, y luego quedó en silencio. El sordo golpe de la pesada armadura contra el suelo resonó como una campana fúnebre, golpeando la poca conciencia que le quedaba a Harry. Un vacío se apoderó de su corazón en un instante. ¿Muerto? No, imposible. Expecto Patronum. Harry gritó casi instintivamente, saltando hacia adelante para recoger la varita mágica que había caído cerca del cuerpo de Barty tras su muerte, y sin dudarlo, recitó el hechizo. Un grid blanco como la nieve emergió de la oscuridad, golpeando a un dementor que flotaba en el aire, el cual cayó al suelo. Por supuesto, todo esto no era más que una escena de la imaginación de Harry. En realidad, justo cuando se había puesto de pie, se encontró rodeado por un grupo de figuras vestidas con túnicas negras que se le habían acercado sigilosamente sin que se diera cuenta. «Fuera de aquí. Escoria inmunda». Una voz femenina y aguda resonó, y la punta de su zapato golpeó el brazo de Harry, haciendo que el niño cayera sobre otra figura vestida de negro. Los presentes estallaron en carcajadas, claramente encantados con la humillante situación del Salvador. Pero, por desgracia para ellos, se dieron cuenta de que su Salvador era simplemente un estudiante menor de edad de cuarto año. Expelliarmus. Cuando Harry apareció desarmado ante los mortífagos, un blanco fácil en el patíbulo, ninguno de ellos se puso en guardia. Así que, cuando Harry lanzó un hechizo desarmador sin varita, logró arrebatarle la varita a uno de los sucios mortífagos. Al sentir que el flujo de poder mágico dentro de la varita se veía obstruido, Harry suspiró aliviado. Algo era mejor que nada. Incluso en ese momento, la risa no se había desvanecido por completo de muchos de los mortífagos. Solo Bella, que estaba al frente, tras haber pateado a Harry, reaccionó. Sin dudarlo, sacó su varita de su cabello enredado y sucio, Crucio. Harry fue más rápido, sus ojos brillaron con un resplandor azul como si el mundo se ralentizara para él. Sin dudarlo, blandió su varita, y el pálido relámpago impactó a Bella, comprimiendo la risa en su garganta hasta convertirla en un graznido. Ella se desplomó al suelo, con los ojos en blanco, convulsionando. Por un instante, el aire se congeló a causa del graznido de Bella. Lo que acababa de suceder les quemó como un hierro candente los frágiles nervios a cada mortífago. Sus rostros, cubiertos por capuchas, mostraban incredulidad, ira y confusión. Este chico Potter, ¿cómo se atreve? ¿Cómo pudo usar la maldición Cruciatus? ¿Cómo pudo? Tras un breve pero interminable silencio, el cementerio estalló en el caos. Mátenlo. Por el amo. Rómpanle las extremidades. Decenas de mortífagos desenvainaron sus varitas, apuntando a Harry, con las puntas resplandeciendo en peligrosos tonos rojos y verdes, como una manada de hienas enfurecidas, reacias a aceptar que su presa, destinada a ser un simple pasatiempo, se hubiera convertido ahora en la agresora. El halo helado que representaba el modo flujo giraba rápidamente en las profundidades de las pupilas de Harry, tiñendo sus ojos casi por completo. La reciente conmoción y la caída de la armadura, en ese momento, todas sus emociones se comprimieron en combustible lo suficientemente potente como para ser utilizado. La trayectoria del hechizo se asemejaba a la de las luciérnagas dejando estelas. Al observar a estos mortífagos, tristemente célebres por su crueldad pero carentes de entrenamiento, sus torpes movimientos revelaron claras oportunidades. Harry, ahora como un joven tigre arrojado a una manada de lobos, se vio obligado a defenderse legítimamente. Puesto que sus colmillos estaban ensangrentados, no había necesidad de retroceder más. El chico ni siquiera vio con claridad quién lo atacó primero, solo percibió una sombra retorcida y un repentino destello rojo. ¿Hechizo aturdidor? ¿O hechizo cortante? Daba igual, pues blandía con brusquedad la varita grasienta y bloqueada por la magia, balanceándola con más amplitud de lo habitual. Dejar estupefacto. El chico rugió, ni siquiera fue un hechizo propiamente dicho, sino más bien una oleada de pura intención. Auge.
El mortífago que iba al frente recibió un fuerte golpe en el pecho, como si fuera un taladro invisible, y gritó mientras salía disparado hacia atrás y se estrellaba contra una lápida algo inclinada, para luego deslizarse suavemente hacia abajo como si estuviera sin vida. Pero evidentemente, esto era solo el principio, ya que hechizo tras hechizo aparecían rápidamente alrededor de Harry. El chico se agachó al instante, un halo de luz blanco-plateada emergió a su alrededor, esquivando aquellos hechizos. Envuelto en una aparición imperfecta, salió disparado de entre la multitud. El barro frío y la grava se derramaron sobre su cuello, estimulando los nervios en la herida. Un hechizo difindo rozó la cabeza del chico, cortando la mitad de una rama de un árbol muerto junto a Harry. Pateó con fuerza contra el suelo, tambaleándose al incorporarse, y su mirada se clavó al instante en la espalda de un mortífago que estaba a su lado. Sectum Sempra. Sin dudarlo, Harry recitó el hechizo inventado por cierto profesor de la clase de pociones, lanzando con rapidez una hoja invisible. La ropa que llevaba el mortífago en la espalda se hizo añicos como si fuera papel, luego su brazo con el que sostenía la varita y la mitad de su hombro. La sangre brotó como una fuente, atravesando el aire nocturno con un grito estridente, partes del cuerpo destrozadas salieron volando esparcidas, el olor a sangre ahogó de nuevo al instante el olor a humedad del cementerio. Al ver esto, Harry no pudo evitar sentir que se le revolvía el estómago. Pero sus movimientos no se detuvieron, como una sombra de muerte que revolotea y salta entre lápidas, hechizos y mortífagos. Cada vez que el niño aterrizaba, la varita mágica señalaba una nueva amenaza. Crucio. Otro mortífago que intentaba bloquearle cayó temblando tras ser alcanzado por un rayo pálido, babeando lágrimas y mocos al mismo tiempo. Expulso. Un mortífago que acababa de terminar de recitar un conjuro fue alcanzado por rocas y tierra provenientes de la explosión, lo que interrumpió su hechizo. Petrificus totalus. Flipendo. El mortífago, petrificado, salió volando y se estrelló contra un gran grupo de botellas que había detrás de él como si fuera una bola de bolos. Harry parecía bailar sobre la guadaña de la muerte, sin saber cuánto tiempo más podría lanzar el hechizo. Le empezó a doler la muñeca por agitar la varita, pero las túnicas negras se extendían como un torrente interminable, como el mar, provocando que la desesperación se apoderara de su corazón. En cierto modo, quería reservarse para sí mismo la última maldición asesina. Sin importar lo que Voldemort deseara de él, todo lo que necesitaba hacer era volarse en pedazos. La figura de Harry se detuvo. Jadeó profundamente, observando a la multitud que se extendía a su alrededor y a los mortífagos no muy lejos. Cerró lentamente los ojos. No lo dejen respirar. Todos, ataquen juntos. Usen hechizos de control. El maestro lo quiere vivo. Una voz que parecía tener cierta autoridad rugió. El sonido estalló como un trueno, haciendo que la mano del niño que sostenía la varita se detuviera un instante, lo que provocó que levantara la vista con incredulidad. Simultáneamente, aparecieron varios hechizos con rapidez, pero el muchacho rodó para esquivarlos, siguiendo la dirección de donde provenía la voz, mientras su varita derribaba a otros mortífagos a su paso. Finalmente, encontró la silueta vestida de negro. De repente, Harry notó que este último parecía tenerle miedo. El hombre bajo la capucha temblaba incontrolablemente. Sectas, el hombre acababa de alzar su varita, pero el hechizo desarmador de Harry le impactó en la muñeca casi al instante, haciendo que su varita saliera disparada. Antes de que pudiera darse la vuelta para huir, Harry se abalanzó sobre él, estampándolo contra una lápida a 4 patas. Esperar, suficiente. Harry interrumpió bruscamente el vacilante gesto del hombre, quitándole con fuerza la capucha. Al ver el rostro familiar expuesto al aire viciado, las pupilas de Harry se contrajeron por un instante. Luego, un atisbo de alivio apareció en el rostro del muchacho. Sí que me resulta familiar, profesor. Espera. Harry. Las emociones en el rostro de Snape eran complejas. Pánico, desconcierto, conmoción, como si se entrelazaran. Al mirar esos ojos que habían recuperado su brillante color verde, el hombre instintivamente quiso explicarse, pero la espalda fracturada contra la lápida no le dejaba espacio para forcejear.
Y, obviamente, Harry, que estaba furioso, no quería oír la explicación de ese profesor. El profesor Dumbledore confiaba mucho en ti, ve a explicárselo a Cedric. Harry maldijo en voz baja, levantando su mano derecha con su varita mágica, Avada Expelliarmus. Un hechizo de color rojo violáceo salió disparado desde un costado, y ante los ojos de Snape reapareció el cielo nocturno. Harry salió despedido, acurrucándose y desplomándose en el suelo. Tras derrotar a más de 20 mortífagos, el chico ya estaba al límite de sus fuerzas, así que, naturalmente, ahora no tenía fuerzas para detener este repentino ataque. Jaja, gracias, Severus Bella se levantó del suelo, con el rostro cubierto de barro y una expresión feroz. Recibir el impacto directo del hechizo Cruciatus, producto de la pura malicia, no había sido nada agradable. Ni siquiera siendo una fiel mortífaga de Voldemort y una experta en Cruciatus, pudo resistirlo ilesa, permaneciendo tendida en el suelo durante más de 10 minutos. Cabe destacar que la maldición asesina de Voldemort solo pudo hacerla detenerse durante 2 minutos. Pero, por esas cosas del destino, allí en el cementerio, justo al despertar, logró derrotar al formidable Salvador. Oye, Potter, ¿te queda algo de fuerza? Bella se inclinó hacia adelante, pateando el estómago de Harry, ¿qué te parece? ¿Listo para otros 300 asaltos conmigo? Puah, tras recibir una patada, Harry solo gruñó, sin siquiera mirar a Bella. Sus ojos permanecieron fijos en Snape. El hombre ya se había puesto de pie. Aunque parecía bastante desaliñado, se había vuelto a poner la capucha, sin siquiera dirigirle la mirada a los ojos de Harry. Bien hecho, Bella, mi sirvienta más leal, no muy lejos, sobre la plataforma de piedra, el enorme tumor palpitante de color negro violáceo, me miraba fijamente. En las pupilas verticales escarlata del tumor, la conmoción y la rabia por el ataque sorpresa de Cedric y la muerte de Barty no se habían desvanecido del todo, sino que habían sido sustituidas por una satisfacción enfermiza y una ansia impaciente. La voz viscosa y ronca sonaba como una serpiente deslizándose sobre una losa de piedra. La agonía de El Salvador, un espectáculo tan entretenido. Pero, por desgracia, el espectáculo debe terminar, tráiganlo. La voz siseante se tornó repentinamente aguda, con un tono de autoridad innegable. Así pues, Bella sostuvo a Harry, sin olvidar lanzarle un maleficio de petrificación. A pesar de sus palabras burlonas, tuvo que admitir que la destreza de Harry había sorprendido de verdad a los mortífagos. Harry fue arrastrado hasta la plataforma de piedra, frente a aquel horrible tumor. El suelo frío y áspero raspaba las heridas de su cuerpo. El muchacho apenas podía mover los ojos. Observó cómo los mortífagos traían un gran caldero de algún lugar y lo colocaban junto a la plataforma de piedra. El caldero parecía estar lleno, y el líquido en su interior se calentó rápidamente, no solo hirviendo sino también chispeando como si estuviera en llamas. Entonces, vio a Bella sacar un pequeño cuchillo de su bolsillo, hacer una reverencia a Voldemort y, acto seguido, extirpar con rapidez el tumor que crecía en el cuello de Karkaroff. La incisión quedó lisa como un espejo, incluso cubierta por una capa perfecta de piel. Karkaroff, que parecía muerto hacía un instante, volvió a respirar. Bella metió a Voldemort en el caldero. Ahora, el agua hervía con más fuerza, y toda la superficie centelleaba con chispas como si estuviera adornada con diamantes. ¿Planeas ahogarte? ¡Qué sorprendente, Tom! Harry había recuperado su sarcasmo. Habló a través del agua, mirando el tumor que burbujeaba en el fondo, con una mueca de desprecio. El hueso del padre, entregado sin saberlo, puede hacer renacer a tu hijo. Harry oyó a Bella murmurar, y entonces la tumba bajo sus pies se abrió. Una pequeña nube de polvo se elevó al oír la llamada de Bella, cayendo suavemente en el caldero. Entonces, la superficie líquida, brillante como un diamante, se hizo añicos, saltando chispas, y siseó, transformándose en un azul brillante que parecía venenoso sin haberlo probado. Envenenada o no, desde luego no me beberé el agua de esta bañera. Harry quiso seguir burlándose, pero Bella, de pie a su lado, ya se había apuntado con el cuchillo. La carne del sirviente, entregada voluntariamente, puede dar vida a tu amo.
Sin inmutarse, la mujer se cortó el antebrazo. La sangre y la carne se vertieron en el caldero, convirtiendo el líquido en un carmesí hirviente. Finalmente, aunque Bella se mantuvo serena, se podía apreciar cierto dolor cuando se movió delante de Harry. Finalmente, la cabeza del Salvador. HMPH. Harry escupió directamente en el caldero, y aunque el color del líquido no cambió, el ánimo del chico mejoró notablemente. La sangre del enemigo, tomada por la fuerza, puede revivir a tu adversario. Bella no le cortó la cabeza a Harry, sino que recogió la sangre que le brotaba del rostro en una botella de vidrio. Había tanta sangre que el cuerpo del muchacho estaba cubierto de heridas, y Bella la vertió en el caldero. Entonces, un color parecido al terciopelo negro se extendió. Aunque Harry rezaba en su corazón para que este ritual sin sentido no tuviera éxito, el destino se opuso a sus deseos. Las chispas del caldero se extinguieron y un vapor blanco surgió de su interior, velando todo ante Harry. Entonces, a través de la niebla, vio la silueta negra de un hombre que emergía lentamente del caldero, alto y delgado, semejante a un esqueleto. Maestro. Bellatrix dejó escapar un grito desgarrador, mezclado con una inmensa gloria y un éxtasis doloroso. Harry se sobresaltó, y el miedo que acababa de sentir se disipó al instante. «Dame una bata». Una voz fría y penetrante provino del vapor, y Harry la reconoció como la de Voldemort. Poco después, alguien trajo una túnica negra. El hombre delgado se la puso y salió del caldero, con la mirada fija en Harry. «Ah, ¿por qué no te vuelves a pegar a ese tipo? Ahora pareces aún más tonto, Ton». La voz de Harry era algo débil, pero claramente eso no le impidió burlarse. Así, Voldemort resucita y la historia comienza oficialmente. «Harry Potter, ha pasado mucho tiempo», Voldemort habló. Interrogación de cierre. El caucásico calvo, recién resucitado, se giró para mirar detrás de él, pero no había nada allí. ¿Por qué me miráis todos así? De pie al fondo de la multitud, el mortífago que había estado narrando a modo de inciso desde el principio echó un vistazo a la multitud silenciosa. Luego bajó la cabeza, guardó su cuaderno y se enderezó con seriedad. Ya pueden continuar, no los interrumpiré y, les recordó amablemente. Tú, a mí. ¿Quién eres? Voldemort había recibido su varita mágica, mirando fijamente al mortífago con los ojos entrecerrados. Esta entrada extraña y totalmente inesperada le recordaba a alguien, maldita sea, no podía ser. Ah, ya que lo preguntaste tan seriamente, entonces, William se quitó la capucha obedientemente. Ante las miradas atónitas y conmocionadas de Voldemort y sus mortífagos, sonrió. Ya que no piensas avanzar en la trama, pasemos directamente al siguiente acto. El hombre alzó la mano derecha y chasqueó los dedos ligeramente. Avada Kedavra. Al instante siguiente, la gracia del dios de la muerte descendió desde lo alto, y un relámpago verde formó un mar. El rostro pálido e inexpresivo de Voldemort, semejante a una estatua de mármol, se congeló de repente. La cruel sonrisa que acababa de esbozar mientras hablaba con Harry permaneció rígida en la comisura de sus labios, pero en esos temblorosos ojos carmesí, semejantes a los de una serpiente, se reflejaba un mar de un verde desesperanzador y terrible. Las palabras de William, tan frívolas que ni siquiera parecían un hechizo, fueron como pulsar un botón invisible. No era una maldición asesina. Pero una inmensa, abrumadora y cegadora andanada de relámpagos de color verde intenso descendió del cielo, sin ningún preámbulo, ni carga previa, ni el monólogo villano de rigor, como un castigo divino de los dioses. El aire se llenó instantáneamente de muerte, y el chillido desgarrador hizo que incluso Voldemort, un maestro de las maldiciones asesinas, sintiera verdadero miedo. No, ¿realmente se le considera un maestro? No, de aquella garganta recién renacida, algo frágil, brotó un agudo grito de incredulidad. Voldemort, instintivamente, agitó su varita de abeto púrpura, y un escudo translúcido de color púrpura oscuro surgió inmediatamente a su alrededor, distorsionando el aire con su brillo mágico. Pero a estas alturas, nuestro señor oscuro obviamente no tenía previsto proteger a esos subordinados que lo rodeaban.
Sin embargo, ninguno de los rayos verdes lo alcanzó, y el escudo de Voldemort ni siquiera se vio afectado en lo más mínimo. Al mismo tiempo, el ataque repentino no dejó tiempo para gritos. Los mortífagos reunidos cayeron como un campo de trigo maduro siendo cosechado. Finalmente, el mar turbulento retrocedió lentamente, dejando solo unas pocas figuras dispersas de pie en el cementerio. Gracias, Severus. Finalmente, en medio del silencio sepulcral, William habló primero. No muy lejos de él, Snape no se quitó la capucha, simplemente asintió, luego se transformó en una niebla negra y voló hacia una luz blanca que se acercaba desde el horizonte. Un anciano tan perspicaz, ni siquiera los dementores pueden detener a un viejo de 100 años. Al ver a Snape interceptar a Dumbledore, William suspiró. El plan era un poco tosco, pero parecía prometedor y se giró para mirar a Voldemort, y detrás de él, acurrucado en la plataforma de piedra, tratando de disminuir su presencia desde que comenzó el ritual de resurrección de Voldemort, estaba Karkaroff. Igor, nuestro trato está cerrado, puedes quedarte a ver el espectáculo o irte por tu cuenta. Así, bajo la mirada atónita de Harry, Karkaroff trepó rápidamente con un movimiento ágil desde la plataforma de piedra, luego, de alguna manera, conjuró una escoba y voló hacia el horizonte, sin rastro de reticencia en su partida, solo preocupación por su propia vida. Voldemort observaba todo esto con una expresión sombría. No podía parecer alegre, especialmente porque las pocas personas mencionadas eran los únicos seres vivos que quedaban en ese espacio abierto. Claramente, aparte de Harry, que yacía en el suelo congelado por la maldición de petrificación, incapacitado, la escena volvía a un escenario familiar de 1 contra 1. Y hasta ahora, su historial contra William era absolutamente nulo. La situación es crítica, hay que huir rápidamente. Voldemort intentó usar la aparición antes, cuando William se lo ordenó a Snape, pero obviamente, dado que William había establecido el terreno de caza, no dejaría una laguna tan obvia. Al observar al chico silencioso que jugaba con su varita no muy lejos, Voldemort se sintió cada vez más incómodo. No había sentido esta emoción en mucho tiempo, incluso después de haber sido derrotado por William tantas veces, tenía planes de contingencia. Aunque aún conservaba sus artefactos del alma ocultos sin descubrir, se había abierto camino a duras penas hasta la cima. Si volvía a ser alcanzado por la devastadora luz verde, no estaba seguro de su capacidad para volver a salir del abismo. La demostración de William lo llenó de verdadero temor. Seguro que te preguntas por qué aparecí aquí de repente, esperabas que te lo preguntara, ¿verdad? William apenas terminó su frase, sin esperar a que Voldemort buscara fallos en el trazado del coto de caza, se interrumpió bruscamente, los labios del chico esbozaron una sonrisa traviesa, ese es el comportamiento del lobo feroz, no me gustan las conversaciones sin sentido, Tom, hazlo. Que, Voldemort se quedó paralizado por la sorpresa, y antes de que pudiera seguir protestando, una mano, de repente y sin previo aviso, salió de su boca, seguida de un brazo ensangrentado, un hombro, la mitad de la cabeza de un niño pequeño, y luego la cabeza entera, la parte superior del cuerpo. Enseguida, el cuerpo recién nacido de Voldemort se volteó del revés como una tripa, y un joven completamente desnudo apareció donde él acababa de estar. Y Voldemort, como ese nuevo cuerpo que parecía aparecer, se desvaneció en la nada. Aunque Littleton parecía mucho más guapo. Al menos tenía nariz, pero por desgracia, seguía sin tener pelo. Jeje. Luego vino otro largo silencio, el muchacho, que aparentemente no tenía más de 16 años, contempló con cariño su cuerpo desnudo, a veces apretaba los puños, palmeándose los muslos, parecía estar confirmando su propia existencia, hasta que William no pudo soportarlo más, usó hechizos de levitación para levantar la túnica del suelo. No se puede seguir emitiendo sin censura. Espera, parece que no hay nada que ver. Tras una breve deliberación, William decidió arrojar la túnica al suelo, mientras Tom parecía finalmente despertar de su ensimismamiento, levantando la cabeza y mirando a William. En efecto, una agradable colaboración, señor Richard.
Ah, fue realmente divertido resolver tantos magos negros a la vez. William pateó el cadáver a sus pies, reconociendo que se trataba de Radolphus Lestrange, el marido de Bella. Lo había visto antes en los sueños de los Longbottom. Bella yacía no muy lejos de él, con el rostro aún reflejando el éxtasis de haber presenciado la resurrección de Voldemort. Pero ahora, está claro que están muertos de verdad, más allá de la muerte. Aquellos que fueron víctimas de la maldición asesina nunca tuvieron la opción de convertirse en fantasmas. Estúpido. El repentino grito de ira resonó. William miró hacia la fuente de la voz. Claramente, no eres lo suficientemente rápido, ¿verdad? Le preguntó a Tom el pequeño. Oh, eso es intencional, después de todo, mi yo del futuro, dejándole una boca, como si me estuviera tratando mejor. El pequeño Tom bajó la cabeza y luego soltó una risita. Idiota. No necesito tu lástima. ¿Crees que colaborando con este maldito bastardo conseguirás todo lo que deseas? Ni lo sueñes. Entonces, ¿quieres que reemplace a Tue, ahí? Espera, ¿dónde me ha puesto? ¿Lo adivinaste? Final del capítulo.